Matilda Worwood es una niña que desde que nace, sus padres parecen no tener ningún interés en ella. De hecho, la ven como una carga, no les importa pues su crecimiento o desarrollo. Es por ello que ella debe ser, pues desde muy niña, aprender a resolver sus problemas por su cuenta. No va a esperar a que sus padres los resuelvan. Es interesante que ella tiene un hermano mayor que se llama Michael, con el cual parece que sus padres pues se llevan mejor, ¿no? Y no parece haber alguna razón por la cual tendrían que llevarse mal con su niña, con su hija. La mayor parte del tiempo Matilda la va a pasar sola desde que nace, porque sus padres, bueno, su papá en realidad vende autos usados y lleva a su hermano mayor a que le ayude a que aprenda del negocio que él hace. Y su madre juega mucho al bingo, entonces ella pues pasa mucho tiempo sola. Lo que llama mucho la atención de Matilda es que es muy inteligente desde pequeña y ya cuando puede caminar, puede hablar y empieza a buscar más información, tiene mucha hambre de conocimiento y tiene mucho potencial que lamentablemente sus padres no ven. De hecho, la consideran todo lo contrario a una persona inteligente. Y es por ello que ella va a la biblioteca pública donde conoce a la señora Phelps, que es la bibliotecaria, quien le guía hacia la sección de libros para niños. Y ella empieza a leer pues todos los días libros para niños, ¿no? Y en realidad la bibliotecaria se preocupa un poco porque siempre la veía sola y se entera que pues ella siempre caminaba hasta la biblioteca y volvía. Es por eso que después le va a dar la opción de que pueda llevarse libros a su casa. Y va a terminar en realidad toda la sección de libros para niños. Ahora bien, vamos a hablar un poco del padre de Matilda, Worwood, que es el señor Worwood. Él dijimos que vendía autos usados, pero en realidad pues es un estafador en toda regla. Él lo que hace es vender autos usados como si fueran nuevos, pues haciendo algunos trucos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace para que el aceite de caja, pues no haya sonidos por el tiempo que ya tiene uso, ¿no? Un auto empieza a ver esto o otros problemas mecánicos, entonces él los mezcla con serrín y de esta manera, por un tiempo al menos, el sonido pues no existe, entonces las personas piensan que el auto está bien. También lo que hace es alterar el contador de kilómetros manualmente con un taladro, ¿no? Entonces hace pensar a las personas que tienen menos kilómetros de recorrido que de los que en realidad cuentan, ¿no? Y así es que vende los autos usados a precios inflados, dando la idea de que son pues más nuevos, ¿no? Pero en realidad no lo están mal. Él simplemente piensa que esto está correcto porque piensa que está bien engañar a los ricos o engañar a las personas y que hasta que se enteren ellos ya están muy lejos, ¿no? Ya no van a volver por ese auto que les compraron mal, o él simplemente va a negar lo que pasó. Entonces ya vemos que esta persona puede ser una mala influencia para sus hijos. En realidad para Michael sí lo es, pero Matilda trata de luchar contra esta influencia que puede tener su padre con ella, ¿no? Vemos poco a poco que Matilda se da cuenta y en una forma de lidiar con el maltrato que tienen sus padres hacia ella, siempre tratándole de tonta, de que no sabe lo que hace, de que varios insultos, varias faltas de respeto hacia ella, ¿no? Y la verdad es que ella, aunque sea muy niña, pues trata de lidiar con todo esto. Y para eso empieza a hacer algunas travesuras, ¿no? Poco a poco vemos, por ejemplo, una travesura que se le ocurre es colocar pegamento al sombrero de su papá. Su papá es alguien que se viste de forma extravagante, le gusta mucho usar colores vivos, usa sombrero, usa traje, pero bueno, un traje bastante extravagante. Y decide pegar el sombrero decide colocar pegamento al sombrero y pues al ser un pegamento muy fuerte, es un pegamento que en realidad su padre usa para arreglar, si podemos llamarlo arreglar,
los autos que vende. Y es bastante fuerte, así que no se lo puede sacar para nada. De hecho, tienen que cortarlo y quedan pedacitos acá. Entonces vemos que, bueno, la pasa un poco mal el señor, ¿no? También vemos que, por ejemplo, entre las cosas, bueno, un montón de cosas malas que su padre hace hacia Matilda es, por ejemplo, obligarla a ver la tele, insultarla. También cuando ya Matilda acaba de leer todos los libros de la sección de niños, empieza a leer libros de más, pues para personas más adultas, ¿no? Y se empieza a traer libros a su casa, ¿no? Pero su padre, cuando la descubre leyendo en uno de esos días, rompe varias páginas y destroza libros que ella se había prestado de la biblioteca. Entonces, son como acciones y reacciones, ¿no? Estímulos, acción y consecuencia, ¿no? Y entonces Matilda va haciendo travesuras, ¿no? Por ejemplo, otra que hace es que tiene un amigo que se llama Fred, es un vecino, que él tiene un loro y pues decide hacer una broma con esto, ¿no? Entonces, una travesura. Él se presta el loro y el loro en realidad no habla cuando tú le hablas, sino cuando él desea hablar. Bueno, él repite, ¿no? Cuando él desea, no lo hace todo el tiempo. Entonces ella decide ocultarlo en la campana de la chimenea que tenían y pues la familia entera se asusta. Bueno, ella no, porque ya sabía qué estaba pasando, pensando que había un fantasma, ¿no? Y ella lo tiene así toda la noche, hasta el día siguiente se lo devuelve a Fred, su vecino y amigo. Entonces, otra de las reacciones que tiene también es, por ejemplo, su padre siempre usaba un aceite para darle un cierto brillo a su pelo. Bueno, era alguien que le interesaba mucho su aspecto, ¿no? Su padre. Es un aceite de violetas y su madre, al contrario, bueno, utilizaba un tinte rubio, platino, que le da, o sea, porque ella se teñía de rubio y para mantener ese tinte, pues el color, usaba esto, ¿no? Pero tenía que usar muy poca cantidad, gotas, ¿no? Sin embargo, lo que hace es cambiar, o sea, donde estaba el contenido del aceite de violetas que usaba su papá para darse brillo a su pelo, pues lo pone algo del tinte rubio platino. Entonces su padre pues queda bastante rubio, ¿no? Entonces se tiñe y era muy fuerte y en realidad ese cabello se podía caer, ¿no? Porque eso se tenía que usar muy poco, ¿no? Y esto es lo que le dice la señora al señor, ¿no? A su esposo. Entonces vamos viendo cosas que van pasando. Es interesante una parte de esta historia que me gusta, que Matilda critica mucho que sus padres solo vean la televisión, ¿no? Y la mayor parte del tiempo, bueno, al menos su papá solo pues va a ese taller y hace su trabajo, si podemos llamarlo así, y después la mayoría del tiempo solo ven televisión. Su madre apuesta y después llega a casa y ve televisión. Entonces, lo que ella piensa es que hay mucho más en la vida que solo ver televisión, ¿no? Y que, por ejemplo, en los libros encontraba compañía, encontraba pues un poco de guía, un poco de valores, crea su sistema de valores a partir de esto, inclusive viaja, porque puede conocer en cierta forma, mediante la información que dan los libros, lugares, ¿no? Y pues hasta sentir esperanza, ¿no? de un mañana mejor, ya que lamentablemente tenía que lidiar con el maltrato de sus padres, que siempre la traten de tonta, que no haya respeto en su familia, que los valores sean inversos, ¿no? Que lo que uno diría que está mal, para ellos estaba bien, ¿no? Como estafar, engañar a la gente, pasarse todo el día viendo programas de televisión que no les aportaban nada. Entonces, su madre, bueno, con los juegos de azar. Y entonces ella encuentra este alivio en los libros, ¿no? Gracias a ellos, pues entiende y va formando su idea del bien y del mal, ¿no? Entonces trata de lidiar con todo esto de la mejor manera que puede, ¿no? Bueno, recordemos que es una niña, ¿no? Entonces cuando ya va pasando el tiempo, ella ya tiene 5 años y medio y ya ha leído bastante, es una persona muy inteligente, pero sus padres ni se dieron cuenta, no se percataron para nada de este detalle. Entonces ella exige, ¿no? De ir a la escuela. En realidad ella tenía que ir más antes, ¿no? Pero sus padres hasta habían olvidado su edad, qué edad tenía, ¿no? Entonces va
gracias a su insistencia, va a la escuela primaria Crunchen, ¿no? Entonces, ahí va a conocer, ahí va a ver una serie de personajes muy interesantes, por ejemplo, la señorita Honey, que va a ser su maestra, y también tenemos a la directora, a la señorita Trunchbull, y bueno, son personalidades muy contrastantes, ¿no? Por ejemplo, la señorita Honey es una persona muy, pues, amada por sus estudiantes, ¿no? Muy dulce, y bueno, también diríamos sumisa, ¿no? Sin embargo, Trunchbull es totalmente autoritaria, déspota, torpe, brusca, violenta, agresiva. Y es muy contrastante, ¿no? En la escuela primaria Crunchen vamos a conocer a la señorita Honey, que va a ser la profesora de Matilda, y ella es una profesora amada por sus estudiantes, ¿no? Ella, al hablar y presentar en clase a Matilda, hacerle algunas preguntas acerca de los libros que había leído, algunas operaciones matemáticas, y preguntarle pues algunas cosas, logra descifrar, y pues es bastante evidente la inteligencia que tenía esta niña, ¿no? Para su edad, y todo lo que comprendía y todo el potencial que tenía. Entonces, ella va a visitar a la directora, que es la señorita Trunchbull, que ella es una persona bastante autoritaria, déspota, agresiva, que también no suele cambiar de opinión al respecto a lo que piensa, y también no suele tratar bien a las personas. En general, los maestros, los padres de familia y los alumnos, los niños, pues no la quieren, ¿no? No es de su agrado. Y ya vamos a entender por qué. Pero la señorita Honey va a hablar con ella y decirle que Matilda era una persona muy inteligente y que debería subir a un curso superior, que ella estaba muy adelantada para el curso que estaba cursando. Lamentablemente es totalmente rechazada por la directora. Ella más bien la critica y piensa que es todo lo contrario, ya que su padre, el señor Worwood, le había vendido un auto, y bueno, había hablado con ella, y su padre le había hablado mal de ella, ¿no? De todo, o sea que ya la directora tenía una mala impresión de Matilda, y pensaba que no era lo que decía la señorita Honey, que no era inteligente ni nada por el estilo. Ya vamos a entender por qué piensa así más adelante, y vamos a ver que la señorita Honey no se rinde, entonces decide ir a la casa de sus padres, de Matilda, ¿no? A la casa de Matilda. Y sus padres, bueno, como siempre, están viendo la televisión y no le prestan la mayor atención. De hecho, la señorita Honey piensa que en algunos años Matilda podría llegar tranquilamente a la universidad. Pero no le hacen caso. De hecho, como ellos piensan que es tonta y ellos nunca la han apoyado, tampoco lo van a hacer ahora. Lo único que logra hacer la señorita Honey como profesora es conseguir libros de cursos superiores y darle a Matilda estos libros para que los vaya repasando mientras estaba en su clase, porque lo que estaba avanzando, bueno, no iba a ser retador para ella, no iba a ser conocimiento nuevo para ella. Entonces, de esta manera trata de ayudar. Entonces, ahora vamos a adentrarnos un poco en la señorita Trunchbull, que es una persona muy violenta, muy agresiva. Era una atleta en tiempo pasado, y ella no le gusta para nada a los niños. De hecho, parece olvidarse que ya fue algún día niño. Ella piensa que creció, que nació grande, ¿no? Y que no deberían existir los niños, o que deberían nacer directamente grandes, ¿no? Entonces, es algo interesante para una directora de una escuela primaria, ¿no? Que odia literal a los niños, ¿no? Entonces, esta tiene un montón de abusos con los niños, ¿no? Por ejemplo, y tiene un montón de reglas, y cuando se rompe alguna, pues ella estalla, ¿no? Por ejemplo, la regla de las colitas, ¿no? Que no pueden tener colitas los niños, y por eso a una
Las niñas las bota por el aire y por suerte no se hace daño. O inclusive puede botarlos por la ventana o levantarlos en el aire a los niños por alguna falta. Tiene tiene como un área de castigo lo llama el agujero, donde es un cuarto donde simplemente tienes que estar parado, pero hay clavos por todos lados, así que no te puedes apoyar y puedes estar ahí horas. Puede castigar a los niños dejándolos horas en la escuela y que regresen tarde en la noche. Entonces es bastante agresiva, es bastante violenta. Y lo que los niños, pues al hablar, se dan cuenta es que como las historias eran tan increíbles, como los castigos eran tan fuertes y tan graves, ella se salía con la suya, ¿no? Porque sus padres no les creían. Y suena tan increíble que es difícil de creer, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, como los padres también le tenían miedo y los profesores y los niños, pues salía impune, ¿no? De todos estos actos que estaban bastante mal. En uno de los castigos que hace, por ejemplo, es cuando un niño se come una tarta, un pedazo de tarta de chocolate, decide exponerlo frente a toda la escuela y darle toda una tarta de chocolate para que se la coma él solo, ¿no? Entonces, una tarta gigantesca, él pues no está pudiendo terminar, ¿no? Y a pesar de que era rico, este niño se llama Bruce Trotter. Y al final, cuando ya está a punto de terminar la tarta, todos los niños le apoyan para que logre terminarla y así lo logra. Pero ella rompe pues la vajilla donde estaba la tarta en su cabeza, ¿no? Otra de las cosas que pasan es que una de las amigas de Matilda, que es Lavender, pues inspirada un poco por la historia, por lo que sabía de Matilda, por lo que le había contado, ¿no? Ella quiere ser valiente, o sea, quiere hacer algo por las injusticias que se viven ahí, ¿no? Por todo lo que hace la directora y está mal. Entonces decide cazar una salamandra, mejor dicho, y algo que hacía siempre la directora era hacerles una revisión semanal a los niños y ella siempre tomaba agua de una jarra que no era transparente, entonces, y siempre tenía que tener su agua y su vaso, ¿no? Y los niños preparaban esto. Lavender le tocaba, entonces lo que hacen entonces es poner a la salamandra dentro de la jarra, que recordemos que no es transparente, entonces al vertirla, la directora se lleva un susto tremendo, ¿no? Y después de colocar la salamandra en el vaso y bueno, asustarse, el vaso se voltea y llega a su pecho, ¿no? Y le da un susto mucho más grande, ¿no? Y todas las personas de la clase se ríen, ¿no? Entonces, vamos a ver después que Matilda le dice a la señorita Honey que ella había hecho que el vaso se voltee y que la salamandra llegue a su pecho. Lamentablemente no puede volver a repetir esto. Ella dice que se concentró con su mente y vio con sus ojos el vaso y hizo que se volteara, ¿no? Entonces, pero no puede volver a hacerlo. Entonces la señorita Honey no profundiza en esto, ¿no? Pero le pide que la acompañe a su casa, ¿no? Entonces ahí nos vamos a enterar de la historia de la señorita Honey, de esta profesora, que es bastante triste porque le van pasando muchas cosas en el transcurso de su vida. Pierde a su padre, pierde a su madre, primero a su madre y después a su padre. Y en el caso de su padre, se dice que su padre se suicida, ¿no? Y ella es bastante niña cuando sucede esto. Pero lo que pasa es que una tía, antes de que muera su padre, bueno, y cuando murió su madre va a ayudar a su papá, ¿no? Y pues le ayuda en la crianza, ¿no? Su padre, después fallece, como dijimos, por suicidio. Y esta tía, lo que pasaba es que ya antes no trataba bien a la señorita Honey. Era muy diferente cuando estaba su papá que cuando estaba. Y cuando ya su padre muere, ella se queda con todo lo que
tenía a su padre y la trata peor aún. Realmente llega ella a ser una empleada doméstica y hasta que ya termina el colegio, ¿no? Y ella tiene la oportunidad de ir a estudiar a la universidad, pero no se lo permite la tía, porque según ella tenía que seguir pues haciendo todo lo de la casa, y también se inventa una deuda por todo el tiempo que la había creado para que no se vaya del lugar, ¿no? Y ella tenía la posibilidad, era una persona muy inteligente, de ir a la universidad. Entonces, por todo esto es que decide ir a un colegio de profesores, ¿no? Una escuela superior para profesores, y que estaba cerca, ¿no? Cuando la señorita Honey acaba sus estudios de profesora y realmente quiere irse, su tía no lo permite, ¿no? O sea, porque le hace firmar un documento en el que hablaban de esta deuda que ella se había inventado totalmente, lo cual hace que se vuelva legal este abuso, ¿no? Y también esta hace que su sueldo, que le iba a llegar de profesora, pues casi todo quede para ella, ¿no? Y le da un pequeño porcentaje de dinero que no apenas si le alcanzaba, ¿no? No ni siquiera para poder independizarse completamente. Entonces, vemos que llega un punto en que la señorita Honey se cansa realmente y logra encontrar bueno, si podemos llamarlo casita, ¿no? Es una habitación en un terreno, en este pueblo, que pues el que era el dueño de esto le alquila muy barato, y es de esta forma que logra salir por fin de su casa y de dejar de ser una empleada doméstica, ya en ese tiempo ya aparte de trabajar, y logra trabajar de profesora y sobrevivía comiendo el almuerzo en la escuela primaria, todo lo que podía, y en la mañana y en la noche, pues bueno, se podía comprar algunos alimentos, ¿no? Para sobrevivir y pagar pues esa casita, ¿no? Entonces, por lo poco que le quedaba de su sueldo, ¿no? Y esta supuesta deuda que se inventó su tía, ¿no? Pero aquí hay algo increíble, ¿no? Que esta tía es la señorita Trunchbull, es la actual directora de la escuela primaria donde ella trabaja, lo cual a Matilda le sorprende muchísimo. Es increíble cómo estas dos personas son familiares, ¿no? Y todo el abuso que está ejerciendo con ella, ¿no? A tanto tiempo, incluso desde que era una niña hasta ahora que ya estaba trabajando, ¿no? Y parecía no poder librarse de ella. Entonces, la Matilda empieza a practicar esto que ella hizo con el volteo del vaso, ¿no? Del agua, y empieza a darse cuenta que cuando se concentraba podía mover objetos, ¿no? Entonces empieza con un puro y empieza a lograr deslizarlo, empieza a practicar todos los días hasta que logra rodarlo, ¿no? Y que se caiga, ¿no? Más adelante va a lograr que esto se levite, o sea, que se levante en el aire, y empieza a practicar con varios objetos y para poder moverlos y controlarlos, inclusive más de uno, ¿no? A la vez. Entonces, con el tiempo logra hacer esto y decide usarlo para un propósito mucho más grande, ¿no? Que como para ella misma, ¿no? En realidad con sus padres pues no los utiliza, ¿no? Pero en una de las clases donde ya está la señorita Trunchbull, que decimos que viene cada semana a la primaria y a cada uno de los cursos, esta vez va al del Matilda, decide hacer algo por la profesora Honey. Entonces empieza a levitar la tiza y empieza a escribir un mensaje en la pizarra, por lo cual todos están muy sorprendidos, pero especialmente está muy asustada la señorita Trunchbull, que su nombre en realidad es Agatha, ¿no? Y el padre de la señorita Honey era Magnus. Estos datos son importantes para lo que escribe, ¿no? Porque ella escribe Agatha y por toda la historia que sabía, soy Magnus. Y harás bien en creerlo. Empieza a escribir y no hay nadie escribiendo, o sea, es la tiza levitando, escribiéndose sola.
pero sabemos que Matilda lo está controlando. Devuélvele a Jenny sus salarios, devuélvele a Jenny su casa, luego vete de aquí. Si no lo haces, vendré y me ocuparé de ti, como tú hiciste conmigo. Te estoy vigilando, Agatha. Entonces, aquí hay una reacción increíble de la directora, de la señorita Trunchbull, porque parece ser que todo esto es verdad, ¿no? Porque había una duda de que si su padre se había realmente suicidado, ¿no? Y en realidad lo que siempre creyó la señorita Honey es que su padre pues lo habían asesinado, ¿no? Que su tía, la señorita Trunchbull, la había asesinado. Entonces, es por eso que la señorita Trunchbull desaparece totalmente y está aterrada cuando pasa esto. Esto es un alivio y un motivo de festejo para padres de familia, para profesores y para los mismos alumnos que vivieron aterrorizados tanto tiempo. El nuevo director de esta escuela primaria va a ser el señor Trilby, un gran profesor. Y Matilda por fin va a ser llevada a un curso superior. Va a ser por fin en un nuevo nivel más alto y que estaba acorde a ella, ¿no? A sus competencias y capacidades. Aquí vemos que va a pasar algo con sus poderes, ¿no? Y es que los pierde. Ya no puede levitar cosas, ni moverlas, ni rodarlas con su mente. Y esto a lo que piensa la señorita Honey es porque antes, pues como no estaba en un entorno que la retaba y estaba muy limitada en los conocimientos que adquiría, ¿no? O sea, no estaba en su nivel, pues tenía todo esto sin utilizar, ¿no? Todo eso en su mente sin utilizar, pero ahora que ya estaba en un curso superior y estaba usando su capacidad, pues si era retadora para ella, ya había perdido los poderes, ¿no? Pero bueno, esto no es un motivo preocupante ni alarmante para nadie, ¿no? Matilda sigue visitando a la señorita Honey continuamente y pues vemos que aquí nos enteramos de que el señor Wormwood ya estaba siendo perseguido por la policía, bueno, al menos vigilado. Se sabía que él vendía coches robados y fuera de que yo les conté que pues los coches usados ya le estafaba a las personas con cómo estaban los coches, pero también vendía coches robados y que pues todos en el pueblo lo sabían, ¿no? Bueno, esto no lo había comentado la profesora Honey a Matilda, ¿no? Entonces, vemos que sus padres, por todo esto y consecuencia de todas sus acciones, van a escapar, ¿no? de este pueblo y se van a ir a España. Pero Matilda no quiere, o sea, ella quiere quedarse ahí y le pide, y pues cuando se entera de esto va corriendo a la casa de la señorita Honey y le dice que por favor se quede con ella. Y entonces ella van corriendo de vuelta porque están alistando todo para irse en coche a España, para escapar. Vuelve la señorita Honey con Matilda y les dice que se podía quedar con ella, que nunca les iba a pedir nada y que pues lo iba a aceptar si es que ellos también lo hacían, ¿no? Entonces, de esta manera es que ellos, sin dudarlo mucho, la verdad, y sin pensarlo demasiado, dejan que Matilda se quede con la profesora Honey. Creo que de toda la historia es el único gesto de cariño tal vez hacia Matilda que podemos notar, lo cual es bastante triste. Entonces, aquí termina esta maravillosa historia. Bien, esta historia yo la conocí cuando era niño y bueno, primero vi su película y después ya leí el libro, ¿no? Al que corresponde esta historia y es bastante sorprendente, es bastante increíble esta historia porque toca temas muy duros, por ejemplo, el abandono, ¿no? El maltrato, la soledad, que es esto, muchas cosas que siente Matilda desde tan pequeña. También vemos el abuso de autoridad, el abuso, la violencia ejercida por la señorita Trunchbull, ¿no? Hacia la señorita Honey, hacia los alumnos. Vemos también roza un poco el homicidio y el suicidio, ¿no? Porque en un principio pensamos que el padre de la señorita Honey se suicidó, pero después nos damos cuenta que había sido
pues, homicidio por parte de la señorita Trunchbull. Entonces, vemos muchos temas tristes, ¿no? Cómo a una niña la abandonan sin ninguna razón, ¿no? Y también vemos la ignorancia, ¿no? Por parte de los padres que, pues por desconocimiento, por la forma en que son, ellos no son para nada justos, ni cautos, ni prudentes, ¿no? Entonces, todos estos temas, también vemos la valentía de Matilda, ¿no? La valentía que inspira a las demás personas, ¿no? Y también vemos que no es alguien que le guste alardear acerca de lo que sabe o de lo que es, ¿no? Ella es una persona muy inteligente. Y también vemos el poder de los libros, ¿no? Porque en cierta forma ayudan a Matilda a no sentirse sola, a viajar, a conocer más, pues sin salir de su casa y conocer y entender pues mucho de valores y de principios por las historias que lee, ¿no? Por todo lo que llega a conocer gracias a los libros. Entonces también hay influencias positivas en su vida, pero no están dentro de sus padres ni de la directora, ¿no? Tal vez las influencias más positivas están en la bibliotecaria, en la señorita Honey y en algunos de sus compañeritos, ¿no? Como siempre te revelo mis fuentes. Esta es la historia de Roald Dahl, Matilda, así que puedes buscarla y profundizar en ella. Estoy seguro que te va a encantar. Deseo que llegues lo más lejos posible y seas la mejor versión de ti mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.